voy a invitar a Juan para que haga el comentario. Juan se contactó conmigo en el Twitter porque dijo, yo conozco algo del tema, estoy administrando un nodo completo de Bitcoin en Bolivia. Entonces, me parece que sus observaciones son interesantes para nosotros. Lo he dejado como Juan simplemente para no comprometer su identidad. Así que, Juan, adelante. Muy buenas noches. Particularmente yo no tengo problema con la identidad ni nada de eso, ¿no? Yo lo que busco es asesorar a las personas para que puedan tener un correcto manejo de Bitcoin y que puedan evitar caer en estafas, ¿no? Jaime mostró cómo existe, creo que este es un registro público donde uno puede verificar mmm, si es que determinada wallet tiene determinado Bitcoin o se realizó determinada transferencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es mostrar las herramientas que se pueden, que existen para que cualquier persona las pueda ver, ¿no? No, yo no, por si acaso, yo no trabajo vendiendo, comprando Bitcoin, nada por el estilo, simplemente es educación. Hay un par de comentarios que quería hacer sobre la presentación y me ha parecido súper eh, amplia. Primero, ¿no? Bitcoin no es un sistema completamente anónimo, como lo decía, ¿no? Sino que usa un seudónimo. Eso quiere decir que si de repente alguna exchange liga tus datos personales a tu cuenta, entonces ya estás completamente relacionado, ¿no? Todas estas hacen análisis detrás de la cadena. Yo personalmente gestiono un nodo. Que con esto quiero comentar, ¿no? Yo no mino criptomonedas ni nada por el estilo, ¿no? Sino al gestionar un nodo, yo tengo la copia más actualizada de blockchain. Entonces yo puedo ver en tiempo real, por ejemplo, cómo se van procesando estas transacciones, ¿no? Eh, Esto lo hago con software libre. Necesitas una computadora, Linux y ya, es suficiente. Eh, de todas maneras, ¿no? Quería comentar que en ese sentido, los exchanges como Binance no son muy recomendables porque obviamente estas instituciones al estar en legislaciones con países, ¿no? Que ya las regulan, exigen lo que se llama el KYC, ¿no? Que es el Know Your Client. Entonces, con esta forma, con esta visión, es que te piden tus documentos, ya te ligan, ¿no? Tu pasaporte, tu carnet de identidad, qué sé yo. Es una forma muy fácil de manejar Bitcoin, comprar, vender, hacer transferencias, pero existen experiencias en otros países donde cuando un país quiere hacer el control fiscal, por ejemplo, de la posesión de criptomonedas o divisas, puede recurrir a estas instituciones para solicitar la información. Entonces ya existen en otros países, por ejemplo, historias, ¿no? Como en Colombia, donde alguien se olvidó declarar una cantidad que movió en Bitcoin y ¡pam! Le cayó impuestos, ¿no? Le dijo, mira, nosotros sabemos que tú tienes tal cantidad de Bitcoin. Y le dijeron que tuvo tal cantidad antes de que entre a Binance, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta esto. Es muy importante que como todo es público, yo puedo hacer una investigación de qué cuenta ha hecho el movimiento y hacia otras cuentas y todo. Entonces es de mucho cuidado. Si una cuenta se logra vincular con tu nombre real, todo movimiento que tú hagas, toda compra que tú hagas es público. Entonces es algo de cuidado. Hay otro comentario que quería hacer que decían que Bitcoin funciona a la velocidad de la luz, ¿no? Eh, Jaime hablaba de un dato bien importante que son los 10 minutos. Estos 10 minutos están codificados, es algo que está dentro del código de Bitcoin, ¿no? Va muy relacionado con el hash rate que nos hablaba Jaime, ¿no? Este hash rate mundial, hay momentos en los que puede aumentar, entonces estos 10 minutos son como un parámetro que hacen que la dificultad de obtener estos hashes que nos explicó aumenten, bajen, ¿no? Va de acuerdo a eso. Entonces, estos 10 minutos son un estándar, ¿no? Cada bloque de Bitcoin que se genera, que nos comentó, tiene un peso de 1 mega, ¿no? Ustedes recordarán un disquete, 1.44 megas, ¿no? Es más o menos la cantidad de información de un bloque que entra. En ese mega entra texto plano, ¿sí? Es decir, esta cuenta transfiere a esta otra cuenta tal cantidad de dinero. Punto. No dice, no hay más información al respecto, ¿no? Entonces, si hacemos un cálculo más o menos de si en 10 minutos se sube 1 mega, te resulta que en cada semana el blockchain de Bitcoin va creciendo 240 megas, que es más o menos como una película lo que pesa, ¿no? Entonces, el nodo de Bitcoin que yo gestiono tiene la copia completa, que es desde el 2009 que empezó a funcionar hasta la actualidad, ¿no? Actualmente pesa algo más de 500 gigas. Y yo quiero decirles a las personas que quieren ver, que quieren aprender, montarse un nodo de Bitcoin no es difícil. Necesita una parte técnica que puede resolverse con YouTube fácilmente. Y les invito, ¿no? A montar un nodo para que ustedes puedan ver la copia de blockchain. Con esto ustedes se aseguran de que nadie les pueda engañar mmm, ni nada por el estilo, ¿sí? Eh,
Bueno, esas serían un poco las observaciones, los comentarios que quería hacer. Tal vez si hay alguna pregunta sobre el funcionamiento técnico o tal vez algo un Muchas poco más gracias, por el Juan. estilo. ¿Qué significa gestionar un bloque, un nodo? Ok, gestionar o no. Es hacerle test, verificar su calidad. ¿Qué es lo que hace al decir gestionar un nodo? Bueno, en Bitcoin, bueno, para empezar, pongámoslo en palabras simples. Bitcoin es un programa de computadora, ¿sí? Este programa de computadora forma una red entre varias que van entrando y saliendo, ¿sí? Cualquier persona en el mundo puede poner una computadora y unirse a esta red, ¿sí? Podríamos clasificar que existen dos tipos de nodos, ¿no? De computadoras que se unen, ¿sí? Una de estas es los mineros, Jaime nos mostró granjas gigantes, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, quiero comentar que las granjas más grandes de Latinoamérica se encuentran en Argentina, ¿sí? Y la razón de esto, más que tal vez por el precio de la energía, se debe a las condiciones climáticas, porque estas están en la Patagonia, entonces les resulta mucho más barato el tema, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, estos nodos mineros son los que van generando estos nuevos nodos y tienen todo un negocio, ¿no? Respecto a este punto. Lo que yo gestiono es un nodo que lo que único que hace es tener la copia completa, nada más, ¿sí? Todo el tiempo está como que tomando datos de la red, de todas las transacciones que se elevan a nivel mundial y que se han ejecutado satisfactoriamente. Entonces, bajo este nodo yo puedo agarrar y hacer transacciones, decir movimientos, ¿no? Esto ya con una capa de seguridad donde toda la información corre por mi cuenta, ¿sí? Cuando tú usas Binance, cuando tú usas exchanges o wallets, como nos mostró Jaime, uno accede a los nodos de estas compañías. Entonces, tu información va corriendo a través de estas computadoras, ¿no? Entonces, estas computadoras tienen tu nombre, tienen tu información, como Jaime dijo, hasta el IP. Entonces, esto es un tema bastante de seguridad también, ¿no? Entonces, si uno confía en las empresas, estas también tienen y gestionan estos mismos nodos. Entonces, yo lo único que hago, como te comento, es gestionar un nodo de estos, obtener una copia completa y, bueno, a futuro, cuando desarrolle las herramientas que estoy manteniendo en estas, crear una pasarela de pagos, ¿no? Estas pasarelas de pagos, ya esto es un poco más complejo porque es como que Bitcoin ha crecido en una capa 2 y esta capa 2 te permite ya estas transacciones para comprar hasta pan, si uno desea, sin la necesidad de tener pagos caros o la lentitud de los 10 minutos, ¿no? Entonces, quiero una cosa más comentar, ¿no? Bitcoin es como una entidad tecnológica que todo el tiempo va evolucionando. Entonces, los últimos 10 años ha cambiado un montón, pero como una introducción, es los principios básicos, ¿no? Bueno. Hay un pequeño comentario de Gamal Serhan que quiere sugerir el uso de blockchains para reducir, reducir el fraude en las elecciones. Entonces, Gamal. Solamente acotar a su extraordinaria presentación algunas cosas. La primera que me parece fundamental es Bitcoin no es blockchain. O sea, pues normalmente tenemos, o sea, por lo menos al comenzar pareciera para nosotros un sinónimo. El Bitcoin es una criptomoneda, la más importante de todas las criptomonedas, y el blockchain es la tecnología que hay detrás de fundamentalmente de la mayoría de las criptomonedas. La ventaja del blockchain es que tiene muchos usos y el gran éxito del blockchain es que uno de los grandes problemas en el mundo es nuestra confianza. ¿Sí? Jaime hablaba de siempre necesitamos un intermediario, es decir, ¿por qué vamos a un notario? Porque necesitamos un tercero que nos dé confianza respecto a un documento que estamos firmando. ¿Por qué necesitamos un banco en las transacciones? Porque necesitamos un tercero que nos dé confianza de que efectivamente nuestra transacción es segura. ¿Por qué inscribimos nuestros papeles en derechos reales? Hoy día me han desasnado en el tema del derecho agrario y me han dicho que en el derecho agrario vale más la posesión que el documento. Entonces, resulta que es un tema, o sea, registramos nuestros papeles, por lo menos en las zonas urbanas, en derechos reales, porque necesitamos un tercero que dé fe de que efectivamente es nuestra propiedad. Y ahí tenemos grandes problemas de si efectivamente dan fe de buena manera o no dan fe de buena manera. Entonces, el problema y el gran crecimiento del blockchain ha sido
debido a la que cada vez hay mayor desconfianza en las instituciones y en las personas en el mundo. Y lo curioso es que la tecnología nos ha acercado, ¿no ve?, a personas que no conocemos, porque el garante termina siendo la tecnología, y ese es el gran éxito del blockchain. Por eso es que yo he escrito este artículo que se llama Blockchain, el futuro de las elecciones, porque en un país o en un mundo altamente polarizado, pareciera que recurrir a una tecnología como blockchain nos permitiría a los unos y los otros aceptar los resultados de elecciones. Y quiero que sepan que el tema de las elecciones parece muy lejano de Bolivia, pero en Bolivia ya se hacen elecciones con blockchain. La Cámara de Industria, la Cámara Nacional de Industria, desde el año 2020 está realizando elecciones con blockchain. Hace un par de días han tenido su elección nuevamente de su directorio y lo han hecho también utilizando blockchain. Y una de las cosas interesantes es que han subido su participación del 20 al 80% de sus asociados. Entonces, eso es un dato, me parece relevante, porque además ha cambiado la lógica del poder en la propia Cámara. Es decir, han tenido que hacer otro tipo de campaña a la antigua tradicional y obviamente ha cambiado el poder. Imagínense que tuviéramos esa misma posibilidad, por ejemplo, para las famosas cooperativas. Una cooperativa como Conteco, donde tuviéramos la posibilidad de que todos participáramos en las decisiones importantes y solamente necesitaríamos conectarnos a través del Internet y podríamos realizar votaciones a través de blockchain y garantizar que la inmutabilidad de las votaciones. Entonces, eso, y finalmente solamente agregar que además de los tipos de blockchains que comentaba Jaime, de los públicos y los privados, también hay blockchains que son federados, y hoy hay una nueva tendencia en el mundo que se llama el blockchain as a service. O sea, es decir, que hay empresas que ya nos proveen el uso del blockchain como parte de nuestro software o parte de nuestras soluciones, para que nosotros no tengamos que estar desarrollando código, y lo único que nosotros hacemos es nos conectamos, o sea, desarrollamos APIs para conectarnos a sus códigos y ya tenemos la garantía de la inmutabilidad y la seguridad que nos brinda el blockchain.